Radio Trend Topic. Somos la radio cultural transmedia más importante del país. Este otoño 018. En muy buenas ondas. Por lo general, saben, cuando arrancamos en off no tenemos muchas cosas lindas como para ir hablando, ¿no? Últimamente también es cierto que de cosas lindas casi ni hablar. Hace minutos me mandaron una información que para algunos de ustedes ya debe ser de conocimiento público y para otros a lo mejor no. Que se estaba allanando la sede de la Tupac Amaru en Jujuy. Es un movimiento popular, ¿no? Y cuando se tocan los movimientos populares, por lo general hay bastante simbología más allá del tema específico por el que se lo hace. Por lo general son casi escarmientos públicos. Es decir, le vamos a dar a alguien para que quede claro por dónde caminamos. Algo parecido a lo que sucedió, y según mi corto entender, el viernes, después de la marcha federal, en donde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le quiere cobrar los costos de mantenimiento a las organizaciones de la marcha por la ruptura del parquizado que se hizo en la Plaza de Mayo. Mi primera pregunta es, punto 1, ¿quién sabe quién fue el que zapateó, pisó, hizo o deshizo en ese lugar? Punto 2, la otra cosa que se me ocurre es, ¿desde qué lugar se le va a recriminar al pobre porque hace un reclamo y no tiene para pan y trabajo? Es loco, digo, desde esta visión. ¿Y desde qué lugar de despreocupación se monta un gobierno nacional, municipal, o en este caso, hermanados por el mismo movimiento político y la misma elección? ¿Desde qué lugar se monta esta cuestión de decir, son ellos los responsables de que haya pasado esto? ¿Qué liviandad hay desde la toma de medidas políticas? Porque, digo, quienes están marchando es por unas decisiones políticas que hace un determinado grupo, o dirigentes, o funcionarios, o representantes nuestros. Entonces, la culpa es del que marcha porque necesita y no de quien genera estas carencias. En psicología se llama transferencia, ¿no? Pongamos la mierda afuera. Yo lo único que digo es, está bueno tener dirigentes con pelotas y que asuman las responsabilidades y los errores que tienen. A veces digo, ustedes pueden decir, ¿qué carajo tiene que ver esto con un programa literario? Mucho. Porque cuando se allana a un lugar que tiene, que es de una sede de un movimiento social, lo que se está haciendo es silenciar una voz. Y el programa de hoy va a ser darle la voz a alguien que fue escritor, que fue periodista, que fue desaparecido en la época del Proceso. Estamos hablando de Miguel Ángel Bustos, un poeta que extrañamente y para nuestra historia literaria casi que cayó en saco roto para muchos. Hoy nos va a acompañar el autor de esta biografía, que lo vamos a presentar apenas hagamos el cierre pero la realidad es que no está traído de los pelos. Las voces cuando se silencian se roban parte de la historia. Y si hay algo que no tenemos que tener más, son partes de la historia silenciada. Porque queremos escuchar a todas las voces, hasta las que no nos gustan escuchar. Porque pensamos que esta es la libertad de prensa y esta es la libertad de opinión que nosotros queremos. Esto es Noche de Letras 2.0, un programa literario, cuando nos dejan, pero en el que en realidad nosotros creemos que no podemos estar al margen de lo que nos pasa. La cultura y la literatura es coyuntura
del momento en el que estamos. Vamos. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Bueno, ahora sí, a lo mejor un poquito más relajados, a lo mejor. La idea del programa de hoy es darle visibilidad a un gran laburo que hizo... Yo me voy a resistir a llamarte J. Perfecto. Porque quiero justamente darle visibilidad a todo, ¿no? Y J es Jorge. Y es Jorge Hadmeyer, que es el autor de la última biografía, que en realidad es de la biografía de Miguel Ángel Bustos. Un laburo de la hostia que le llevó una ponchada de años y que se traduce en un montón de páginas. Pero esto lo vamos a hablar con Jorge. Pero más que nada, lo interesante de todo esto es que este laburo que... yo no voy a decir que es biográfico, voy a decir que es literario, porque hay una reconstrucción literaria a la par del trabajo biográfico y de la reconstrucción biográfica. Estos trabajos sirven para darle voz a aquellos que silenciamos, para ligarlo con el principio. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Gracias. No, a vos. Aparte, bueno, ya compartimos varios espacios, varios momentos y era un tema que en algún momento habíamos charlado, que te vinieras para acá y bueno, está bueno poder hacerlo en la mitad de este momento de presentaciones y lanzamientos que tenés. No digo la mitad porque arrancaste en la Feria del Libro, sí, y vas a seguir con este recorrido. Sí, está el del Tano Cabrón el viernes, el 8, a las 8 de la noche. Y después hay otra más en San Telmo, después hay una en la COP, ahí en Bulnes y Corrientes, y después tengo Feria del Tandil por ahora. ¿Te vas de gira? Me voy a Miguel Ángel Bustos Tour. Jorge es un tipo que él escribe como autor, digo, propio, que tiene sus textos. Y hay un laburo... Para aquel que hace narrativa, poesía, digo, y refleja su interior, hay un laburo de mucha entrega cuando durante un tiempo largo lo que hace es ponerse a disposición de una figura y un personaje. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, el proceso arrancó hablando con Emiliano Bustos, el hijo de Miguel Ángel, el único hijo de Miguel Ángel, que lo conozco de 1998, porque en aquella época teníamos... con un grupo de gente, una revista que se llamaba El Anartista, y la nota central del primer número estuvo dedicado a Miguel Ángel Bustos. Yo lo había leído en fotocopias, el Himalaya, La moral de los pájaros, porque no se consiguen el resto de los libros. Y bueno, hicimos esa nota y quedó una relación con Emiliano, nos vemos 2 o 3 veces por año. Y una de las últimas veces antes de comenzar el libro... dije que tenés que escribir la biografía de tu viejo. Él ya había recopilado la prosa periodística del padre y me dijo, no, ni loco. Supongo por una cuestión de dolor, de ese tipo de cosas, ¿no? Se lo llevaron adelante él. Y bueno, y me quedó rondando la cabeza eso y lo llamé el otro día y le dije, ¿puedo hacer yo la biografía? Me dijo, claro que sí. Y ahí arranqué y el proceso, bueno, fue de 60 entrevistas.
investigación. Después, en el medio de la investigación, aparecieron los restos de Miguel Ángel, lo cual me cambió un poco la escritura del texto. Y bueno, el proceso fue de mucha investigación, digo, como fue casi en lo que me resta del tiempo después del laburo formal, que fue casi dedicación absoluta lo de Miguel Ángel. Por las entrevistas, que después de nota supone desgrabarlas, una serie de cosas. Y bueno, después la escritura, que me costó bastante, digo, encontrar la estructura del libro, que para mí es lo más importante. Cuando tenés la estructura, después arrancás y sale, fluye. Claro. Hay algo que en algún momento comentaste. Antes que esto, ¿cuánto tiempo te llevó este proceso? 6 años. Qué increíble, ¿no? 6 años abrazado a un personaje. Sí, un personaje, una persona. Sí, que inclusive a veces en un momento empiezo a sentir que como que se metió medio dentro mío, ¿viste? Claro. Dentro de mí, va. Claro. No sé, porque fue como cierta intimidad, ¿no? Inclusive a veces cuento que Emiliano me pregunta cosas del padre, porque estuve en contacto con mucha gente que lo conoció, de toda la parte política, la parte de la poesía, novias, etcétera. Hubo algo que en algún momento, y me parece que está bueno como para comentarlo, porque acá hay un montón de oyentes que van por el camino de las letras, ¿no? Que cuando estabas en la búsqueda de qué voz iba a llevar y cómo iba a ser el texto, hubo alguien que te dijo cómo arrancar, ¿no? Sí, fue en una presentación de un libro, una lectura de poemas, no sé qué, esas cosas que no me acuerdo dónde fue ni la presentación de qué libro era, y estaba Ricardo Strafacher. Y yo le digo que Ricardo Strafacher, bueno, aclaremos, hizo esa biografía descomunal sobre Osvaldo Lamborghini, y yo no tenía todo el material, porque en un momento decidí no hacer más entrevistas, porque siempre digo, era rizomático. Entrevistaba a alguien y me decía, tenés que entrevistar a este. Entonces en un momento decidí que ya estaba. Pero no tenía la estructura, no sabía cómo arrancar el libro. Y Strafacher me dijo, empecé a escribir, pelotudo. Y bueno, y me sirvió, fue un disparador. Es el envión, ¿no? Claro, y empecé a escribir. Es que a veces hay caminos que solamente se pueden desandar andándolos. Exactamente. Es así. Después de última, bueno, ves que el camino no te satisface, bueno, agarrás otro, yo qué sé, pero me sirvió. A todo esto estamos hablando de un libro que nunca dijimos el nombre. ¿Cuál es el nombre del libro? Miguel Ángel Bustos, biografía de un poeta militante. Y esta biografía tiene, ¿cuántas páginas? 670. Después que lo viste, que lo volviste a leer. Pasa algo muy llamativo, no lo volví a leer. Bien. No lo tengo, de hecho. El viernes me voy a encontrar con uno. Bueno, son esas cosas del mundo editorial, ¿no? Sí, totalmente. Pero, digo, no estoy criticando, o sea, los pibes de la Más Médula, que es el que editó el libro, la verdad que se jugaron, porque editar eso... En estos tiempos es arriesgado. Totalmente. ¿Qué es lo que más... A ver, poder marcar o recordar y mencionar a la gente del tipo de autor que era Miguel Ángel? Bueno, primero lo que me pasó fue... voy a contar lo que me pasó cuando dijiste lo de Tupac Amaru. Porque, bueno, Miguel Ángel Bustos militaba en el PRT. Era parte del movimiento cultural del PRT, trabajaba en el Nuevo Hombre, pero era un tipo que creía en su militancia, absolutamente. Y me acordé cuando contabas lo de la Tupac Amaru, que me parece lamentable, y no sé qué pensar ya de esta gente. Cuando fue la masacre de Trelew, se hizo el funeral en la Avenida La Plata. No recuerdo el nombre de la casa funeraria. Y llegó la policía y fueron a sacar los cajones porque se había acumulado mucha gente. Y Miguel Ángel se metió entre todos y se tiró arriba de los cajones. Tenía ese tipo de
de actitudes, digamos. Obviamente lo cagaron a palos. Y los cajones se lo llevaron igual, pero bueno, quedó detenido, etcétera. Bueno, me acordé de eso. ¿Y qué tipo de autor es Miguel Ángel? A pesar de su militancia, etcétera, Miguel Ángel tiene pocos versos explícitamente políticos o de política partidaria, digamos, porque yo siempre digo, para mí tiene como un gran angular político, porque, por ejemplo, su último libro, que es El Himalaya, la moral de los pájaros, es como un viaje por la cultura precolombina y la conquista, y sabemos que, bueno, es un poco una metáfora de lo que ocurre siempre, y ahora también, por ejemplo. Pero no tenía, como algunos autores, no es por desmerecerlo, Santoro, bueno, no me recuerdo más, quizás Huasi, no tenía versos explícitamente políticos, era inclusive un místico, una mezcla entre misticismo, surrealismo, un cristiano herético, pero de una profundidad, una poesía realmente fuera de lo común. Y Miguel Ángel en su tiempo era como un autor leído, editado en Sudamericana, o sea, tenía quizás una llegada al nivel de Alejandra Pizarnik. Pero lo que ocurre es cuando desaparece su obra después. Y bueno, y en cuanto a la militancia, trabajaba en Nuevo Hombre, creo que ya lo dije. Y digo, no era un tipo de acciones armadas. Pero bueno, fue uno de los primeros en quedar así todo. ¿Tenés vos a mano algunos textos de Miguel Ángel? Sí. Como para que lo conozcan un poco a él como autor, y después también vamos a ir entrelazando algunas cositas del laburo y de la pluma de Jorge que también aparecen en su biografía. Bueno, voy a leer un poema que se llama Vientre, profeta sin tiempo. Yo no soy de ningún siglo, vivo ausente del tiempo. Soy mi siglo, como soy mi sexo y mi delirio. Soy el siglo liberado de toda fecha y penumbra. Pero cuando muera, el profeta que hay en mí se alzará como un niño sin moral y sin patria. Un niño loco con lengua de alaridos. Entonces amanecerá en el millón de galaxias. Madre del futuro, cuidado. Cuando muera, puedo volver. Entonces, ay, vientre que me aguardas, dulcísima catedral de tinieblas. Miguel Ángel logró reconocimiento también a través de varios premios. Digo, y en época en que los premios eran un poquito distintos también, ¿no? Sí, premio municipal, tuvo premio Fondo Nacional de las Artes. Sí, era un tipo reconocido, digamos. O sea, el segundo libro que se lo prologa Hellman, el anteúltimo se lo prologa Marechal, que no solía hacer prólogos, era el discípulo de Marechal, preferido. El discípulo predilecto de Marechal era Miguel Ángel. Sí, por eso digo. Y fue difícil el rescate. Fue difícil el rescate porque justamente por esta particularidad que siempre aclaro, ¿no? Lo que hicieron los organismos de derechos humanos fue fundamental para el rescate, en muchos aspectos, y también el rescate de autores que habían caído en el olvido por el desastre que hizo la dictadura. Pero en el caso de Miguel Ángel fue complicado, lo rescataron más como periodista, porque se encontraron con un poeta que escribía medio cristiano, medio... digo, otra vez, sin criticar, me parece que es algo que ocurrió, que fue una situación que se produjo, entonces fue rescatado más como periodista. Pero bueno, y la recuperación comenzó recién en el 99, 2000, cuando Mangieri, ese editor mítico, ¿no?, publica una antología, porque Mangieri no tenía demasiados recursos económicos, que se llamaba Despedida de los Ángeles. Y después, bueno, pasó bastante tiempo más hasta que Argonauta saca la obra completa, y el Centro Cultural de la Cooperación, la prosa periodística de Bustos, que es de una erudición increíble. La verdad que... Bustos escribía en publicaciones de gran tirada, escribía en La Opinión, en Panorama, en 7 días escribía. Y la verdad que leer los diarios ahora, o ciertas publicaciones,
y ver el nivel de escritura o de conocimiento, la verdad que da un poco de vergüenza al lado de esta gente. No lo digo solo por Miguel Ángel Busto, escribía Pacurondo, escribía Hellman. Pero es una erudición que acerca al lector, no es una erudición así que tipo hermética, digamos. Te acerca, el tipo sabía mucho de culturas precolombinas, sabía mucho de religiones orientales específicamente, de poesía ni hablar, sabía 7 idiomas. Cuando desapareció estaba estudiando rumano. Qué increíble. Sí, una cabeza increíble. Y bueno, eso. Y con respecto a... ¿Me permitís leer otro poema? Te iba a decir, sí. Con respecto a esto que decía el arco angular de su visión política, para mí este poema es maravilloso. Y se llama Epístola de San Pablo a los mayas, incas y aztecas. Tendréis que esperar, errar en sombras, renacer en tojos cielos de jaspe y herrumbre, pero en el 15º siglo de nuestra era caeremos sobre vosotros. Vuestros templos de oro atravesarán el mar, todo vigor será castrado, cada amanecer será pecado mortal, diezmaremos vuestro pueblo, los que se salven serán bautizados. No puedo opinar mucho. Qué increíble, ¿no? Digo, bueno, esto es un poco lo que estábamos hablando al comienzo del programa. No hay manera que la cultura y la literatura no tengan la política en el medio. Hasta cuando parece que no son textos políticos, está la política. Claro, por eso yo lo que explicaba era que, o trataba de explicar, es que no una política explícita, digamos, partidaria, pero sí, es política, claro, evidentemente. Totalmente. Sí, claro. Esa sensibilidad es política, es una visión política que está ahí atrás. Por supuesto. Creadora. Creo que esto te lo pregunté cuando hicimos el programa en la previa de Materia Oscura, en la Vecindad Radio. Creo, te pregunté, si no te lo pregunté, no sé si lo hicimos cerveza mediante afuera de lo de la casa de Papacho. No sé, porque hay algunas diálogos que yo a veces no me acuerdo. Eso es lo bueno. Estoy bien. Eso es lo bueno. ¿Qué te quedó a vos cuando te sentaste a escribir tus textos? ¿Qué germen, qué virus, qué impronta te quedó de Miguel Ángel? ¿Te quedó algo? Sí, yo creo que sí. Es ineludible. Digo, inclusive hasta tenés que luchar. Claro. Sí, inclusive hay en una entrevista a Nicolás Correa, que va a presentar el libro el viernes, en una entrevista que le hicieron, dice como que le preguntan por los autores actuales y él, no sé, habla de Juan José Bursi, me nombra a Big, dice como que retoma ciertas cosas de Miguel Ángel Bustos. Y yo la verdad no lo hago conscientemente, pero se te inocula, digamos. Claro. Digo, Bustos y otros autores, ¿no? Es así. Bueno, uno trata de... Digo, es como todo, uno incorpora lo que después el tema es... ¿Qué haces con ese material? ¿Qué fue lo más difícil en estos 6 años, digo, de trabajo? ¿Qué fue lo más difícil de poder llevar al papel? ¿Qué fue lo más difícil que te costó a vos sacar de vos, de lo que fuiste conociendo de Miguel Ángel? ¿Sacar de mí? ¿Qué fue lo más difícil sacar de mí? Lo que pasa es que no fue difícil. Bien. Fue trabajoso. Ok. Trabajoso porque, bueno, como decía antes, de grabar, ponerse, pero... dificultoso no fue porque siempre es como cuando hablaba con Miguel, decía, yo lo hice con amor. Claro. Yo a veces siento inclusive que siento amor por Miguel Ángel. Y entonces fue un placer. Digo, fue trabajoso, pero fue placentero. Es una convivencia, digo, 6 años de convivencia. Claro. Casi una pareja. Sí. Sí, no duré tanto nunca, pero bueno. A ver, venimos bien. Dame otro texto de Miguel Ángel. Bueno, que tengas ganas. Igual le cuento a la gente que lo que tiene de lindo también la biografía que hace sobre Miguel Ángel Bustos Jorge Hadmeyer es que va contando la historia. La cuenta desde un narrador en primera persona, de que él va caminando de la mano de ir conociendo, de ir develando un poco la historia de Miguel Ángel a través de los distintas entrevistas que tiene con
con los que le fueron abriendo las puertas de su vida y su historia, ¿no? Y a su vez, a pesar de, de meterse en esa casa, en esos espacios que le iban abriendo la puerta a Jorge, en medio de toda esa historia también aparecen los textos de Miguel Ángel. Y eso es lo interesante, porque en realidad nos está dando el asombro que tiene Jorge a medida que va escribiendo y que va descubriendo esa historia, y nos va llevando a este personaje que era Miguel Ángel, y nos va permitiendo a nosotros armar nuestro entramado. Y eso es lo más fantástico, que nos permite a nosotros como lector armarnos esa estructura y ese entramado. Eso me parece que es una de las cosas más valiosas y que más invita a leerlo a Jorge y a la historia de Miguel Ángel. Sí, a mí, yo me divertía mucho escribiendo las anécdotas de lo que me ocurría con los entrevistados, ¿no? Porque hubo un par, inclusive me sentí ridículo en algunas, como la de Matarolo, que ahí la cuento, creo. Que Matarolo era un secretario de Estado y yo me la acerco de atrás y lo toco, vinieron dos Mike Tyson. Pero Matarolo, la otra cosa buenísima de Matarolo sabemos que era el secretario de Derechos Humanos del gobierno de Néstor. Uh-huh. Néstor Kirchner, para los que no están en Argentina, porque tenemos muchos que no están en Argentina. Bien, claro. Ahí para ubicarlos. Exacto. Y era cuando fue el desastre que ocurrió en Haití, y Matarolo estaban como y estuvo un día que tuvo la gran amabilidad de encontrarse conmigo. Y claro, me pasó eso. Y después eran las 11 de la mañana. A mí me gusta beber, vos ya sabés. Uh-huh. Y yo dije, no, pues estoy con Matarolo, yo qué sé. Un café. Y Matarolo le preguntan, ¿y usted, señor? Un martini. Buenísimo. Hubo muchas de esas, yo qué sé. Después, por ejemplo, jamás me imaginé que era amigo de Renata Yuyen. ¿Cómo Renata Yuyen? Y bueno, esas cosas. Miguel Ángel me sorprendió mucho. Bueno, voy a leer el último libro de Miguel Ángel, que para mí es su obra cumbre, que es de 1970. Se llama El Himalaya o la moral de los pájaros. Voy a leer la obertura. Uh-huh. Quiero que este libro o libros, que es uno, el mismo, mi único, sea la historia de un juguete, de un resplandor, de la primera visión de algo que unió la imagen de milenios del hombre y los cielos en mi corazón. Que no vaya a ser leído como memoria nostalgia ante la infancia perdida. No reniega de ella, es lo que soy, pero ya no existe. Va con mi alma en forma de calvario o isla encantada al fin. El marido delirio que me produce su doble rostro me obliga, sin posibilidad de evasión, a contar la leyenda en mí viva del cristal. Perdura el mágico instrumento en todo lo que hago, a pesar de haberse manifestado en aquel gran vacío de plenitud sin tiempo, sin espacio, porque soy tiempo encarnado que solo en días o años puede dar testimonio del todo que no sucede, que no dura sino que es, que está en unidad, que se ilumina y nos ilumina. Es tal vez el cristal emblema o sendero del eterno retorno, que vuelve como un llamado de salvaje inocencia, o el temblor, el relámpago de la gran pulsación que en los soles innumerables hiere mi corazón, y ya no es selva oscura lo tocable, el visible e invisible. Pero el estado de pureza coherente con la totalidad es la cumbre del Himalaya, la muerte-vida, alquimia de la visión. Yo sigo la vía del centro irradiante de mi cristal, y es mi juego el cosmos, pero es mi cuerpo, verbo que hace la noche del verbo, y su no ir en el tiempo de algún modo es mi tiempo. Pero yo dejo mi sangre para luego estar en el instante único, aquí o allá, en cualquier universo, sin pasado, sin futuro, al pie del Himalaya, erguido sobre el mar de las tinieblas. Wow. Esa es la abertura. Después el libro sigue así, más o menos. Después de ver el que está con nosotros es Jorge Hadmeyer, el autor de la biografía de Miguel Ángel Bustos. Y poeta, periodista, pensador, me gusta decir, en realidad. Después de haber hecho esta biografía, ¿harías otra? Sí, pero me parece que ya la hicieron. ¿Cuál? De Bustos no hay nada. Sí, dos sí haría. Pero también tengo que escribir ficción. Néstor Sánchez. Uh-huh. Contale a la gente quién fue. Néstor Sánchez fue un escritor que también comenzó en la década del 60, era un autor también muy leído. El primer libro sale por recomendación de Cortázar, que creo que es Nosotros Dos. Uh-huh.
Después el Siberia Blues, El amor, los Orsines y la muerte, Cómico de la lengua. Me olvidé olvidar alguno. Y bueno, era muy particular Sánchez, porque, digo, el tema del libro es mínimo, siempre. O sea, es un tipo que lo que hace es laburar la estructura y el lenguaje. Y, digamos, podemos decir que es nuestro Joyce. Uh-huh. Pero también es muy particular su vida porque en su momento se va de viaje, se va. Y fue 17 años linchera. Hasta que lo encuentra el hijo. Y inclusive acá sus amigos le hacían homenaje como si estuviera muerto. Uh-huh. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso, lo habrá padecido, no sé. Pero un autor extraordinario también para mí, a mi criterio. ¿Y el otro? Y Jorge Di Paola. Uh-huh. Que de Di Paola ya me fui a Tandil, ahí estuve hablando con gente. Pero no sé, si hago algo sobre Di Paola, creo que va a ser algo más corto. Más juguetón, como era Di Paola. Qué bueno. Detrás de esta obra, o a la par de esta obra, hay un escritor, digo con voz propia, que en la obra se ve, pero se ve desde el asombro del que va caminando y recorriendo y viendo. Nosotros estamos como promediando, cerrando ya el programa, promediando nada, ojalá. Estamos cerrando el programa. Entonces te voy a pedir que elijas 2 tuyos. Bueno. Como para tener ahí a mano para leer, y yo voy ahí mientras hacemos el cierre del programa, que te va a quedar en tus manos, voy haciendo el nuestro desde acá. Y voy a decir algo más. Mientras me voy a dar el gran lujo de apagar el televisor y dejar de ver canales de noticias que desinforman primero. Digo que desinforman porque siempre nos mandan las 5 mismas noticias todo el tiempo, hasta provocarnos un lavaje primero mental y posterior al que le dé suerte un lavaje intestinal. Esta semana, para nosotros, o sea, ayer, hubo una marcha, una marcha de estas verdes que por eso estamos teniendo. A mi entender, la única manifestación que no saben manejar los gobiernos, por suerte, y esto lo voy a seguir diciendo, es la feminista, que también quiero sacarlo de feminista y quiero decir que eso es por las mujeres, y de las mujeres y por las mujeres. Pero bueno, esto es lo que me produce a mí, querer sacar esto, y no porque quiera defender al machismo, sino justamente todo lo contrario, es todos contra el machismo, hagámoslo de una puta vez, y acabemos con eso. Pero más allá de eso, digo, tengo un montón de mujeres a las cuales admiro que están haciendo esta resistencia, que están llevando adelante y están poniendo voz a un montón de mujeres que se la quitamos durante muchos años como sociedad, y ahí incluyo a hombres y mujeres. Y creo que es quizás el gesto político que más va a marcar la historia entre los últimos tiempos a todos nosotros, aunque algunos crean que es una boludez. Y estoy diciendo esto porque cuando en algún momento parecía una boludez que la mujer votara, ahora con el tiempo nos estamos dando cuenta que no simplemente es importante, sino que por cantidad son las que definen las elecciones. En realidad es una voz necesaria para que se escuche. Para eso tenemos que silenciarnos un poquito nosotros, los hombres, y empezar a escuchar lo que dicen las mujeres. Que después tendremos nuestro momento para volver a hablar, opinar, acompañar y hasta disentir en algunas cosas. Pero para poder disentir primero hay que escuchar. Tenemos que escuchar. Escuchemos lo que está pasando en nuestro país, igual que en un montón de otros países. El verde no es simplemente un color, en este momento es una bandera. A nivel personal, yo la llevo mientras me la dejen llevar. En el lugar que me permite mostrarla, la voy a mostrar. Y en el otro me la voy a quedar calladito y acompañar en silencio. Pero para que sepan que estoy ahí cuando me necesiten, como hombre, y como ciudadano, y como hijo, y como padre, y como pareja. Estoy, porque en realidad el lugar en el que tenemos que estar es en el de acompañar, y cuando nos necesiten, poner el pecho con ellas. Esto fue Noche de Letras 2.0. Los que hacemos este programa en la operación técnica Ezequiel Amarillo, a su lado en la postproducción, producción y un montón de otras cosas más, o no, María Eugenia o Eugenia Gervasi.
En la artística, Luciano Fernández. Acá en la coordinación general y conducción, Leandro Murciego. Estamos próximos a cumplir 100 programas. Seguramente para el programa número 100 vamos a hacer alguna cosita y vendremos para brindar ese. Así que a lo mejor nos vamos un poco beodos ese día. Sería muy bueno. Gracias a las mujeres que están poniendo sus ovarios y dando muestra que tener valor no es simplemente tener huevos. Esto fue un programa en donde le dimos voz a alguien. De la mano de Jorge Goldmeyer le dimos voz a Miguel Ángel Bustos. Gracias por su laburo enorme de reconstrucción y darle sentido a la vida de Miguel Ángel para los que la desconocen. Gracias a vos, gracias a Eugenia. Y léenos dos tuyos. Dos míos. Bueno, es un libro que se llama Juguetes Antiguos. Tiene dos partes, uno sobre la lluvia y otro sobre el tigre, que bueno, justamente Miguel Ángel, como me preguntabas antes, tiene un texto que se llama Los patios del tigre. Bueno, empiezo con el tigre. Se llama Mece Tigre. El tigre mece a mi niño, a mi ya sin jaulas niño. Lo mece entre los dientes el tigre, a mi niño, rorró tan salvaje para mi niño. ¿Y qué es eso allí, en esas telas en el aire? ¿Vestigios que arrancaste con tu boca, mi piel? Mece a mi niño hasta el sueño entre dientes con la suavidad propia de los tigres. ¿Y qué es ese rojo en las fauces, en el suelo allí? ¿Mi vino o mi sangre? El segundo se llama Juguete y es así. Hace tiempo, en un día acantilado, perdí mi juguete más juguete, mi único. A partir de ese momento fui, paso a paso, perdiendo varias cosas. Discos, dioses, mujeres, poemas, trabajos, libros de Macedonio, papeles. Pero mi sangre se detiene cuando recuerdo la pérdida de mi juguete más juguete, mi único. Gracias. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura.